Me acompaña el doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios, la UNAM, Pedro Salmerón, con quien converso esta tarde. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, buenas tardes. Pues como pasaba en el resto de América Latina, obviamente, en los dominios españoles, había una inconformidad por producto de estas divisiones profundas sociales, tanto en españoles, de españoles con españoles, españoles de hijos de españoles, digamos. Pasaba en todo el orbe capitalista, sí, como sigue pasando en todo el mundo capitalista, bueno, con otras diferencias, ¿no? Entonces, y a mí me gusta señalar que más allá de las causas, las raíces políticas de la Revolución de Independencia, que son las que suelen enseñarnos que si Napoleón Bonaparte, que si Fernando VII, que si las aspiraciones autonomistas de los criollos, las verdaderas razones de la revolución social en que se convirtió la Guerra de Independencia de México están en esa desigualdad jurídica, porque en esa desigualdad jurídica se apoya la profunda injusticia económica en que se sostenía el auge capitalista de las minas de plata de la Nueva España. Claro. Y en la esclavitud y los tributos que solo pagaban las castas y los indios, y la esclavitud a que eran obligados los trabajadores de las minas. En esa brutal desigualdad. Y que se mantiene incluso después de la independencia, ¿no? No, mira que esas no. No, las minas no, pero por ejemplo tenemos en el Nequén. No, lo que pasa es que luego vienen periodos distintos. Cada generación resuelve sus problemas, no los de las generaciones siguientes. Claro. La gente que viajaba en 1830, 40, 50, en las regiones del Bajío, en las regiones mineras del norte, encontró sociedades de rancheros libres y autónomos, y donde la hambruna era cada 5, cada 6, cada 7 años, donde la gente se moría de hambre, sobre todo los niños. Cada 6, cada 7 años en el Bajío se morían el 80% de los niños de hambre. Las hambrunas habían sido erradicadas. ¿Sí? Las grandes diferencias y las grandes injusticias las hace en la esclavitud y el tributo. Es decir, en esta sociedad de castas, sí, que nos han explicado, estas grandes diferencias son erradicadas. Luego vendrían otras tareas tendrían que cumplirse. Sí. Pero las de ellos las cumplieron. Y en la época precolombina también tuvieron sus diferencias. Sí, también había un dominio de ciertas... A cada generación o a cada grupo de generaciones nos toca resolver nuestros conflictos. Nuestros conflictos no tenían que resolverlos la generación del cura Hidalgo, sino nosotros. ¿Y con qué ojos tenemos que ver el pasado? ¿Con nuestros ojos de hoy? No. Se tiene que reescribir la historia. Si lo vemos con el pasado, con los ojos de hoy, vamos a descalificar todo el pasado, diremos. Morelos era un intransigente religioso. Bueno, también los padres fundadores de los Estados Unidos eran intransigentes en materia religiosa. Era la época. No los podemos juzgar con nuestros ojos, sino entender cuáles son sus problemas y cómo los resuelven. Y en ese sentido, entender qué nos legan y qué de lo que ellos construyeron tenemos hoy. Por ejemplo, tú hablas de las profundas desigualdades sociales que aquejan a este país hoy. 30 millones de gentes en la pobreza extrema, 30 millones más en la pobreza, pero con todo y todo, la igualdad ante la ley quedó consagrada para siempre. ¿Sí? Y la destrucción de la esclavitud y del tributo también, que a veces existió y todavía parece existir. Bueno, existe la esclavitud real, por ejemplo, la trata de personas. Sí, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Es una esclavitud absolutamente ilegal. Sí, pero está fuera, ilegal, fuera de aparte de la ley. Entonces, antes no, estaba dentro de la ley. Entonces hay cosas que se conquistan y se conquistan de manera definitiva. ¿Sí? Y después escalamos, por ejemplo, esa generación, la generación insurgente, conquistó los derechos individuales. Ahora estamos hablando de los derechos culturales y de los derechos de las minorías. Son los que nos toca conquistar a nosotros. Sí, los derechos individuales ya están ahí. Sí, creo que trascendimos ya de la discusión de la tolerancia de principios del siglo XIX y ya estamos hablando de derechos, de esa tolerancia. La tolerancia, por ejemplo, religiosa. Ahora estamos metidos en la tolerancia a los derechos de las minorías, que es una discusión vigente y viva hoy en México, pero es nuestra discusión, no la de ellos. A cada administración, cada administración tiene a sus personajes favoritos. Recuerdo alguna vez a Calderón, le preguntaba, me decía, mi personaje favorito es su paisano Morelos, él era, ¿no? Eso sí. Me dijo. Sí. El presidente López Obrador ha reiterado su admiración hacia Benito Juárez, por ejemplo, y otros personajes también, como Madero, por ejemplo. Cada administración hay que verlo con a lo que voy. Eso sucede, es normal el ponderar, analizar a los personajes del pasado desde los ojos de las administraciones distintas. Con una diferencia. A ver. Las preferencias de Andrés Manuel López Obrador no son las del gobierno necesariamente. Por ejemplo, mi compadre y amigo Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, donde está haciendo una labor
verdaderamente ejemplar, discute cada vez que se encuentra con Andrés Manuel sobre Madero. Tienen posiciones encontradas sobre Madero y los dos están en el gobierno y esa discusión se seguirá dando. Y la que yo tengo, por ejemplo, sobre Madero también es distinta de la que tienen ambos. La gran diferencia es que desde este gobierno no trataremos de hacer ni una nueva historia oficial, ni una sola visión de la historia, sino impulsar el debate. Hace rato estaba yo en Radio UNAM hablando de los historiadores a los que vamos a invitar a discutir la independencia desde el gobierno, y están desde Guadalupe Jiménez Cadinache y Jaime del Arenal, digamos por la derecha, hasta Luis Fernando Granados y Juan Carlos Ruiz Guadalajara por la izquierda, y toda la gama de los historiadores documentados y serios, porque lo que queremos es discutir el debate lo más libre posible entre todas las posiciones fundamentadas. De ninguna manera la posición del presidente, su posición personal, es la del gobierno, claro, como tampoco la mía como director de un instituto de estudios históricos de difusión de la historia del gobierno de la República. Lo que queremos hacer es impulsar el debate lo más libre, lo más abierto y lo más plural posible, para que ese debate histórico genere ciudadanía crítica. Muy bien. Cuéntame, esos encuentros van a ser en estas fechas, evidentemente. No, estamos haciendo encuentros por todos lados. Todos los meses. Los próximos que tendremos, por ejemplo, son sobre el 5º centenario de la llegada de Hernán Cortés a la Ciudad de México. El significado de ese arribo, ya discutimos en Veracruz hace unos meses, el inicio de esa irrupción, la seguiremos discutiendo durante los próximos 3 años, descentralizando la conquista, es decir, eso que se llama conquista, que ya no nos gusta el nombre. ¿Qué es? ¿No? Le llamamos la irrupción española y la guerra mesoamericana, pero también distinguimos 3 ámbitos distintos. El ámbito de la náhuac, el del septentrión y el del sureste, donde hay guerra permanente durante 200 años. No se acaba para nada en 1521, y entender un montón de matices y de diferencias para quitarnos un montón de ideas que nos dejaron con todas las perspectivas posibles, desde Miguel León Portilla hasta Guy Rosat, que son radicalmente contrapuestos. Y esa discusión de la pluralidad es lo que nos permite también la discusión de la pluralidad en el presente y hacer ciudadanía crítica. ¿Qué es lo que queremos? Que pase como en Suiza, donde hubo 45 referéndums en los últimos 50 años, desde obras de infraestructura hasta economía política. ¿Por qué? Porque un ciudadano informado y consciente puede tomar decisiones sobre cada cosa y no hacer, como hicimos aquí durante 36 años, que le dejamos las decisiones a los técnicos, a los que sí saben. El resultado es el país que tenemos.